En profundidad, con Fernando Pintos. Los comentarios expresados en este programa son ajenos a Noticiero El Vigilante. Viejos y jóvenes, hombres y mujeres, niños y ancianos, todos van a tener una probadita de lo que es el comunismo. Y el comunismo es esencialmente miseria, carestía, ausencia de comodidades y, sobre todo, principalmente, ausencia de libertades individuales. Y vaya, si no se vieron limitadas nuestras libertades individuales en Guatemala y en todos los países del mundo occidental, o si quieren llamarle mundo republicano democrático, países en los cuales hay algún tipo de sistema como el nuestro, o sistemas un poco mejores como los de Alemania, Italia, Estados Unidos, o sistemas un poco peores todavía, que ya están lindando con el desastre. Pues bien, yo dije que todos íbamos a tomar una probadita de comunismo, nos gustara o no nos gustara, y vaya si la tuvimos que tomar. Vaya si tuvimos que probar de esa copa amarga, porque las libertades individuales son muy importantes para todas las personas y para todas las sociedades. ¿Y saben qué? Los seres humanos, aunque nacemos dentro de una sociedad, nacemos libres. Tenemos ese destino, pero después, a lo largo de nuestras vidas, bueno, vienen un montón de instancias en las cuales nos educan, nos corrigen, nos amaestran y nos limitan nuestras libertades. Y las libertades son muy importantes. Tuvimos el coronavirus, el COVID-19. ¡Qué gran lío! ¡Qué cuento chino más bonito! Otro desastre venido de China, como todas las grandes pestes y pandemias de la Edad Media y del Renacimiento, y claro, como también la peste, la gripe de verdad, que hubo entre 1918-1920, terminó en 1920, que se llamó eufemísticamente, eran tiempos de guerra, 1918 en Europa, se llamó eufemísticamente gripe española, y se llamó así por una razón muy simple. En España se informaba profusamente sobre el avance de esa pandemia, y en los países en guerra no se informaba, porque obviamente países en guerra no permiten que la información circule libremente, hay censuras. En aquel momento, en 2 años, los voy a poner en situación. En 2 años, 1918, 1920, la eufemísticamente llamada gripe española mató, en un mundo que tenía 1.800 millones de habitantes, alrededor de 50 millones de personas. Bueno, prácticamente estamos hablando de un 3% de la población mundial en aquella época. Y los pongo en situación, en este momento, en este instante, finalizando el año aciago de 2020. Ustedes vieron que extrañamente, después de que pasaron las elecciones en Estados Unidos, ese conteo de los muertos que todos los días nos estaba bombardeando, ese conteo de los muertos del coronavirus, cesó de una manera milagrosa. De la misma manera milagrosa que después de las elecciones de Estados Unidos inmediatamente salen vacunas por todos lados. Qué cosa más rara, ¿verdad? Ahora bien, si esta pandemia hubiera tenido la letalidad, es decir, el grado de mortalidad que tuvo
la otra pandemia china de hace 100 años, en un mundo de 7.500, 7.600 millones de habitantes, solo en el primer año de pandemia hubiéramos tenido más de 100 millones de muertos. Sin embargo, las cuentas que nos atosigaban todos los días, ese conteo de bajas, ese conteo de muertos que nos metían a través de diversos medios de comunicación. Ustedes prendían su computadora y si era una HP o cualquier otra PC, inmediatamente le salían las noticias de MSN, y en las noticias de MSN lo primero, el conteo de los muertos, ¿verdad? Creo que llegaron a contar hasta 1.200.000 o algo así. Imagínense qué baja letalidad la del coronavirus comparada con la gripe española. Hubiera tenido que tener 100 millones de muertos y con unas cifras bastante agrandadas, porque las cifras de los muertos del coronavirus parece que, según muchas fuentes lo informan, parece que fueron algo así como el merengue, al cual se le llama turrón en Guatemala. Yo lo llamo merengue. ¿Saben lo que es el merengue, amigos? Muy sencillo. Unas claras de huevo, un poco de azúcar y un montón de aire. Eso es el merengue o turrón. Pues así parece que fueron las cifras mortales de la pandemia, pero suponiendo que terminaran con 1.200.000 vidas en un año, pues 100 veces menos letal esta pandemia que la pandemia de hace 100 años. Y esa es una reflexión muy importante que quiero hacer. En un principio, la Organización Mundial de la Salud, esa organización que responde a los intereses de China, no de la China buena, Taiwán, no, de la otra, la China comunista, es decir, una tiranía longeva. La Organización Mundial de la Salud, dirigida por un comunista etíope y con un montón de gente por el estilo, esa Organización Mundial de la Salud en un principio nos dijo que la letalidad del coronavirus iba a ser muy parecida o un poco superior a la letalidad de la gripe española, entre 3 y 4% de mortalidad. Sin embargo, hace pocos días relativamente, la misma Organización Mundial de la Salud salió diciendo que la letalidad del coronavirus era un 0.5%, es decir, 5 muertos por cada 1.000 infectados. Caramba, qué manera de cambiar el libreto. Pero no nos extraña porque esa organización estuvo cambiando libreto y cambiando libreto y cambiando libreto a lo largo y a lo ancho de todo este año asiago de 2020. Así que uno, después de revisar todo lo que dijo en el 2020 sobre esta pandemia la Organización Mundial de la Salud, después de revisar con atención, digo yo, todas esas informaciones, uno no puede dejar de pensar en aquel cuento que se les hacía a los niños durante muchas generaciones, y algunos de ustedes lo habrán oído de referencia siquiera, lo habrán oído mencionar, el cuento del pastor mentiroso. Y los que lo hayan leído, o aquellos a quienes de niños se los hayan contado, pues sabrán a qué me refiero. Ahora bien, hechas esta reflexión, les estoy diciendo que todo lo que acabo de decir es un preámbulo, porque ahora voy a ir al núcleo del mensaje que les quiero dejar en esta reflexión que espero no les resulte muy aburrida. Mal que bien, la pandemia del coronavirus existe. Está en todo el mundo. Hubo una primera ola, hubo una segunda ola.
el hecho de que extrañamente en China, donde se generó un país con 1.600, 1.800 millones de habitantes, haya habido ni la décima ni la vigésima parte de muertes que hubo a 10.000 kilómetros en países de Europa Occidental. Bueno, pues eso es harina de otro costal. Una cosa muy sospechosa, por cierto, pero harina de otro costal. La verdad es que la pandemia está. Y la verdad también es que hay una serie de disposiciones y de recomendaciones del gobierno de Guatemala al respecto. Llegan estas fechas, estas fiestas, a todo el mundo le agarra la efervescencia. Lamentablemente, muchos están acostumbrados a celebrar la Navidad, que es la fecha más importante entre las festividades de la religión cristiana. Están acostumbrados a celebrar la Navidad, bueno, como ateos, o como bárbaros, o como gente que no tiene nada que ver con la religión, pero sí tiene mucho que ver con el hedonismo, con el egoísmo, con el deseo de la farra, de la parranda, de la diversión. Y en Navidad no estamos rememorando nada divertido. Sí estamos rememorando algo muy importante, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que nació en pobreza, nació en un pesebre, nació en una fecha donde había frío y donde es tradición que algunos animales del pesebre lo abrigaron con sus alientos. Estamos en una fecha que es de alegría, porque qué más importante que el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero al mismo tiempo también de reflexión, de recogimiento. No estamos, digo yo, como para celebrar esto al más perfecto estilo pagano de la decadencia de la Roma imperial. Entonces, en estas fechas, yo sugeriría que retomáramos un poco del espíritu original, el espíritu cristiano, aquellos que sean cristianos, por supuesto, los otros que ni me escuchen. Pero retomar el espíritu original. El cristianismo, señores, si lo vamos a ver como filosofía, no es una filosofía hedonista, no es una celebración báquica. El cristianismo es austero, el cristianismo es responsable, el cristianismo se ocupa de amar a los demás como a sí mismo, o más todavía que a sí mismo. El cristianismo valora mucho el sacrificio en pro del beneficio de los demás. Entonces, no les voy a pedir que sean demasiado cristianos, porque no están acostumbrados, pero por lo menos que lo intenten. Y además, les voy a sugerir algo. Fíjense que las medidas están hechas para cumplirse. Y en estas fechas todos tenemos que usar mascarilla, tenemos que evitar las aglomeraciones, tenemos que estar, sí, interactuando en la sociedad, pero buscando siempre una distancia prudencial con las otras personas. En estas fechas hay que tratar de estar en la casa, hay que tratar de preservarse del virus, hay que tratar de salir, no diría lo menos posible, pero salir sí, solo cuando sea necesario, imprescindible. En estas fechas hay que prescindir de muchas cosas, pero hay que ganar un poco en espiritualidad y hay que ganar en la satisfacción de decir: llego al año nuevo y le gané al maldito coronavirus. Es decir, le gané a los chinos. Que tanta baratija nos venden, ¿verdad?
En una palabra, señores, la recomendación es disfrutar estas fiestas, pero hacerlo con conciencia. Y disfrutar estas fiestas manejando la libertad personal, la libertad individual, pero con mucha responsabilidad. No solo por ustedes, también por sus familias y también por el resto de la sociedad. Amigos, hasta aquí llegó mi cháchara, mi perorata. Espero que no los haya aburrido demasiado. Espero también que nos veamos el año próximo y que sea un año muy bueno para todos, mucho mejor que este aciago 2020, que cuando termine, cuando suenen las 12 de la noche del 31 de diciembre, me imagino, casi todos vamos a dar un unánime suspiro de alivio y vamos a decir: se terminó, bendito sea Dios. Que Dios los acompañe. En profundidad, con Fernando Pintos. Los comentarios expresados en este programa son ajenos a Noticiero El Vigilante.